vamos a detallar lo que es un diagrama de orbital. El diagrama de orbital es la representación por flechas de la distribución de los electrones en un orbital. Entonces vamos a repasar un poco. En la tabla periódica teníamos 7 niveles de energía, teníamos subniveles de energía, S, P, D y F, 4 subniveles, y la tabla subdividida en niveles y subniveles para hacer la configuración electrónica. Nosotros necesitamos la configuración electrónica para construir el diagrama de orbital. Pero antes de eso, vamos a recordar que un orbital es el espacio donde yo tengo la probabilidad de encontrar un electrón. Y tenemos diferentes orbitales o cantidad de orbitales en cada subnivel de energía. En ese vamos a tener un orbital donde van a estar o van a caber únicamente 2 electrones. En P vamos a tener 3 orbitales donde en total caben 6 electrones. ¿Qué significa? Que cada orbital únicamente puede tener 2 electrones. Eso es S y P. S con un orbital y P con 3. En el subnivel D vamos a encontrar 5 orbitales, o sea, 5 espacios donde yo voy a encontrar electrones. ¿Cuántos electrones podrían haber en cada orbital? 2. Si son 5 orbitales, D tiene un total de 10 electrones. Y F tiene 7 orbitales, donde en total va a poder tener o le van a caber 14 electrones. Recordemos que nosotros contábamos acá 14 casillas. Eso es lo primero que debemos saber y recordar. Porque el diagrama de orbital es una representación por flechas. Vamos a tener o spins. Un spin hacia arriba o una flecha hacia arriba y un spin o flecha hacia abajo en cada orbital, y vamos a aprender a cómo completarlos según 2 reglas o principios básicos. El principio de Pauli, que me dice que 2 electrones en un mismo orbital no pueden tener el mismo estado. Lo estamos planteando de forma sencilla, por lo que utilizaremos un spin diferente, uno hacia arriba y otro hacia abajo. El que está hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que en un mismo orbital, en un mismo espacio, los 2 electrones no pueden tener el mismo estado. Vamos a llamarlo así como la misma dirección, las mismas características o propiedades. Por eso siempre vamos a dibujar uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Y la regla de Hund, que me dice que al llenar orbitales de igual energía, los electrones se van a distribuir siempre que sea posible, uno por uno en cada orbital, hasta completarlos con un máximo de 2 electrones. Vamos a verlo de forma gráfica, construyendo un diagrama, y así lo vamos a entender mejor. Vamos a trabajar con esta tabla periódica y vamos a hacer una configuración electrónica para poder hacer su diagrama de orbital. Vamos a trabajar con el oxígeno. Busquemos el oxígeno. Está acá en la tabla periódica. Me voy a fijar. Si recuerdo lo que vimos la vez anterior, todas estas 2 líneas son S, todo esto es D y todo esto es P. El helio es S
Y todas estas dos líneas de transición interna son F. Entonces vamos a escoger un elemento. Vamos a trabajar con el oxígeno, ya habíamos dicho. Entonces vamos a tomar el oxígeno. Ese es el que vamos a trabajar. ¿Qué teníamos que hacer? Una configuración electrónica. Vamos a trabajar con el oxígeno y vamos a hacer su configuración electrónica. Voy a devolverme a la tabla y voy a empezar a contar y a realizar su configuración. Empiezo en el nivel 1, que es 1S. Entonces, 1S. Recordando la otra tabla periódica, que empezamos en 1S. Entonces me devuelvo porque tengo que aprenderme eso. Y siempre voy a trabajar con esta. 1S, voy a contar los elementos en 1S. 1, que es el hidrógeno. 2, que es el helio. Entonces yo colocaba el exponente 2, coma. Ya completé la primera línea. Ahora, la segunda línea es el nivel 2. Es el nivel número 2. Estas dos columnas eran S. Entonces 2S. Cuento los elementos aquí. 1 y 2. Entonces en la configuración electrónica del oxígeno tengo 2S2. Me devuelvo a la tabla y tengo que seguir horizontalmente de izquierda a derecha y me topo con este nivel 2 porque no he terminado, pero estas columnas son P. Entonces esto es 2P. Escribo 2P y cuento hasta encontrar el oxígeno. 1, 2, 3 y 4. Entonces, en la configuración tengo 4. Y ya tengo la configuración electrónica para poder realizar el diagrama de orbital. Aquí tenemos los elementos o casillas que contamos, que me representan los electrones en la tabla periódica. ¿Para qué? Para hacer la configuración. Si yo me fijo detalladamente, el oxígeno, que no lo estamos logrando ver, el oxígeno, vamos a dejarlo quietico, tiene número atómico 8. Entonces yo sumo los exponentes 4, 5, 6, 7 y 8. Lo tengo correcto. Ahora voy a hacer el diagrama de orbital. En el diagrama de orbital vamos a dibujar los orbitales que vimos para cada subnivel. Entonces vamos a recordar. S tiene un orbital y P tiene 3 orbitales. Entonces yo voy a dibujar un espacio. ¿Para quién? Para el primer subnivel S que tengo. Este espacio le va a corresponder a 1S2. Ahora tengo S otra vez. ¿Cuántos orbitales tenía S? 1. Entonces un espacio que le corresponde a 2S2. Porque me guío con el subnivel. Y tengo P. Y P tiene 3 orbitales. Entonces le voy a dibujar 3 espacios. Voy a poner una llave y voy a decir que esos 3 espacios u orbitales le corresponden a 2P4.
Entonces, ahora vamos a completar esos espacios con espines o con flechas hacia arriba y hacia abajo. Para rellenarlos vamos a seguir la regla de Pauli, que decía que primero vamos a dibujar uno hacia arriba y luego hacia abajo, completando cada nivel y subnivel de energía. Entonces vamos a ir al nivel 1 y el nivel 1, subnivel S, me dice que tiene 2 electrones. Entonces yo debo dibujar las flechas, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Este subnivel ya está lleno porque le cabían únicamente 2 electrones. Paso de nivel 2. También estoy en S y tiene 2 electrones. Está lleno o completo. Por ende voy a dibujar uno hacia arriba y otro hacia abajo. Ya este nivel está completo. Sigo con el siguiente. 2P4. Acá tengo 3 espacios donde debo ubicar 4 electrones. ¿Cómo los voy a llenar? Siguiendo la regla de Hund, que dice que si tengo varios electrones, voy a ir completando uno por cada espacio o uno por cada orbital hasta irlos llenando. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar primero siempre con la flecha hacia arriba y tengo 4. Voy a dibujar 1. Según la regla de Hund, voy a brincar al otro espacio 2. Brinco al otro espacio o al otro orbital 3. Ya no tengo más. ¿Ahora qué hago? Me falta dibujar 1 porque eran 4. Me voy a devolver, pero ahora dibujándolos hacia abajo. Entonces aquí voy a poner el número 4. Y algo curioso que vamos a aprender es que el último electrón que yo dibuje, que lo voy a poner así bien bonito, se va a llamar mi electrón diferenciante. Y ahí tenemos el diagrama de orbital del oxígeno. ¿Cómo lo voy a corroborar? Ordenemos nuestras casillas, que es lo que nosotros contamos para representar electrones. Hidrógeno, helio. Los dos están en el nivel 1S2. Ahora, el litio y el berilio estaban en el nivel 2S2. Y debo acomodar 4 casillas acá. Boro, carbono, nitrógeno. ¿Y quién es mi electrón diferenciante? El oxígeno. Y la configuración electrónica y el diagrama de orbital, ¿a quién pertenecían? A el oxígeno. Así es como podemos construir los diagramas. Y puedo comparar que las casillas que conté representando electrones son las mismas en la tabla periódica y me indican que sí estoy trabajando hasta el oxígeno. Eso es la regla básica para poder hacer un diagrama de orbital. Hagamos otro ejemplo. El próximo ejemplo es el bismuto, que ya lo habíamos realizado en el video anterior. Su configuración electrónica abreviada es la que vamos a utilizar.
El bismuto es número atómico 83. Vamos a utilizar el xenón, que es el gas noble que está antes, con número atómico 54. Si voy a la tabla, veo xenón, ¿verdad? Que es el gas noble, y empiezo a hacer la configuración electrónica. 6s2, 5d10, 4f14, 6p, 1, 2 y 3. Esa es la configuración electrónica abreviada del bismuto. Y acá dibujé de una vez los orbitales o casillas para el diagrama de orbital. S siempre va a tener un espacio o un orbital. D va a tener 5 espacios u orbitales. F va a tener 7 orbitales o espacios y P 3. La cantidad de espacios o de orbitales siempre va a ser la misma. Ahora vamos a completarlos. ¿Con qué? Con el exponente, que es el número de electrones en cada uno de ellos. Y seguimos la regla, uno hacia arriba y otro hacia abajo. 6s tiene 2. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. 5 de 10. Lo que me decía Hunt o principio de Afao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. F tiene 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Por qué cuento de forma continua? Porque estos subniveles están llenos. Ya lo habíamos visto. S siempre le van a caber o va a tener un máximo de 2 electrones. D un máximo de 10. F de 14. Pero P va a tener un máximo de 6. En este caso no lo tiene así. Únicamente tiene 3. Vamos a contar según el principio. 1, 2. Y aquí voy a hacer bien bonito el número 3. Bien marcado. ¿Por qué? Porque es el último que yo escribo y el último que yo escribo es mi electrón diferenciante. Y ahí tengo el diagrama de orbital del bismuto utilizando una configuración electrónica abreviada.